Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo caso en Expediente Padilla. Esta semana vamos a hacer un caso que seguro que habéis escuchado por la televisión durante estos días, ya que pues recientemente se ha podido resolver el caso después de una década de búsqueda. Pero antes de empezar, pues como siempre os digo, recordad de seguirme en mis redes sociales, darle like, compartir y todas esas cosas que bueno, al fin y al cabo son gratuitas y que a mí pues personalmente me ayudan un montón pues para seguir creando contenido y para poder seguir haciendo todas estas cosas que hago. No me enrollo más y hoy abrimos el expediente de Francisca Cádenas. Dicho esto, comenzamos. ¿Quién es Francisca Cádenas? Como ya sabéis, las personas que me veis cada semana, pues me gusta empezar los casos explicando un poquito sobre la persona y la protagonista y en este caso pues víctima del vídeo de hoy. Pero tengo que decir que no he encontrado mucha información sobre su vida antes de que pasara lo que pasara. Francisca Cádenas nació en el 1957 y pues vivía con su familia en un pueblecito pequeño de Badajoz que se llamaba Hornachos, que tendría pues un total de 3.000 habitantes más o menos en el momento de los hechos. Es el típico pueblo de España con pocos habitantes y que casi todo el mundo se conoce. Francisca Cádenas era ama de casa y se dedicaba pues a hacer las tareas domésticas y cuidar de su familia y de sus 3 hijos, Diego, Javier y José Antonio. Francisca mantenía también una muy buena amistad con Antonio y Adelaida, que pues eran unos amigos del pueblo que tenían una hija pequeña que se llamaba Triana y que pues de vez en cuando Francisca cuidaba de ella cuando ellos pues tenían que trabajar o no podían hacerse cargo de la niña. La familia cuenta que esta niña, que Triana, pues la quería casi como si fuera su madre o su abuela, porque la niña le tenía muchísimo cariño, pero bueno, ella también le tenía cariño a la niña y también tenía cariño a los padres. El día de los hechos que ocurrió todo, Francisca tenía 59 años. Día de los hechos. Para este caso nos trasladamos hasta la noche del 9 de mayo de 2017 y Francisca se encontraba en su domicilio cuidando a Triana, esa niña que os he dicho que era la hija de un matrimonio que eran sus amigos. Cerca de las 11 de la noche llega a casa de Francisca su hijo menor, José Antonio, que vamos a llamarle José, porque como está el otro José Antonio en el caso, pues vamos a llamarle José. Francisca pues le dice que no prepare la cena, que no hace falta, que va a salir un momentito a despedirse de Antonio y Adelaida, que están en el coche, y que al volver pues ella misma se encargaría de todo y haría la cena. Al salir de casa dejó la puerta entreabierta porque tenía intención de volver, y su otro hijo, Diego, y su marido, que también se llama Diego, acababan de regresar de ver un partido de fútbol y en ese momento pues la ven marcharse de casa como dirección pues al coche. Como digo, pues su intención era acercarse al coche de sus amigos para despedirse. Y esta sería la última imagen que su familia tiene de ella. Francisca vivía en una calle peatonal, por lo que tuvo que recorrer aproximadamente unos 50 metros hasta llegar al vehículo donde se encontraban sus amigos, atravesando un pasadizo que conectaba 2 calles. Pero este pasadizo estaba muy bien iluminado y en un principio pues no tendría que haber ningún problema. Al llegar al coche, entrega a Triana a sus amigos y pues se despide de ellos. Francisca lo que hace es que emprende el camino de vuelta a casa, pues por el mismo recorrido que ha venido, porque solamente podía ir por esa dirección hacia su casa. Los amigos declaran que la vieron entrar en el pasadizo en dirección a su vivienda y desde ese punto hasta su casa pues hay apenas unos 15 metros más o menos, pero es ese punto donde se le pierde su rastro. Empiezan a pasar los minutos, Francisca no aparece y aproximadamente cuando pasan 15 minutos, José, el hijo, pues empieza como a pensar
que algo ha pasado, que le parece como algo extraño que su madre pues no haya regresado, ya que como os he dicho pues tenía solamente la intención de despedirse y volver. El padre pues intentando quitarle importancia al asunto le dice: ve a buscarla porque seguro que se ha entretenido hablando con Antonio. Y es que al final tenéis que pensar que es un pueblo donde se conocen todos, siempre podía pasar eso de que oye pues me quedo hablando a lo mejor un ratito más y tal. Por eso como que el padre no le dio tanta importancia. José sale de casa y pues repite el mismo recorrido que hizo su madre, pero al llegar pues el coche ya no estaba. Tampoco se encontraban los amigos de su madre y por supuesto tampoco se encontraba Francisca. Preocupado pues decide llamar a Antonio y Adelaida pues para saber básicamente qué ha ocurrido y si su madre pues se había ido con ellos. Pero la respuesta pues fue bastante clara y le dijeron que no, que ellos la vieron entrar en el pasadizo camino a casa y que después cogieron el coche y se marcharon. Aquí quiero aclarar una cosa que lo ha contado el hijo, que Francisca pues muchas veces subía en el coche del matrimonio porque pues Triana se ponía a llorar cuando se despedía de ella. Así que el hijo pues iba a buscarla luego a casa de la pareja y pues básicamente por eso José pues le preguntó a la pareja pues si se había ido con ellos. Pero bueno, en ese momento pues la preocupación se convierte en alarma porque ya son las 11:00 de la noche y José pues intuye que algo no va bien y que a su madre le ha pasado algo. Sin perder mucho tiempo pues llama a su hermano Javier, que es el único de los 3 hermanos que está independizado, y le comenta pues que Francisca, o sea, su madre, pues ha desaparecido y no saben nada de ella. Antes de volver a casa hace como una búsqueda rápida por la zona, pero no hay ningún rastro de Francisca, y básicamente era como si la tierra se la hubiera tragado. José pues llama a la Guardia Civil, pero estos pues básicamente le dicen lo mismo que le dijo el padre, pues que seguramente se ha entretenido y está en casa de alguien pues hablando y tal, porque ya que como en el pueblo pues todos se conocen, y por esta misma razón que os estoy comentando de que el pueblo pues se entera de todo, pues se enteró de todo esto y muchos vecinos de la zona pues van hacia casa de Francisca y empiezan a hacer como batidas por la zona pues para ver si ven algo. Los vecinos se tiraron prácticamente toda la noche buscando a Francisca, pero como os digo pues no encontraron ningún rastro de ella. Antes de seguir con el vídeo, déjame contarte algo rápido. Además de investigador privado y hacer vídeos de True Crime, también soy escritor. Actualmente he publicado 2 libros. Entre el deber y el deseo, una historia de amor entre el presidente de Francia y su nuevo chofer. Y El psicólogo, un thriller psicológico donde un psicólogo se obsesiona con una paciente hasta cruzar unos límites inimaginables. Si queréis saber más sobre ellos, os dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, seguimos con el vídeo. Investigación policial. ¿Conocéis el principio de la navaja de Occam? Si no lo conocéis, este principio habla de que la explicación más sencilla suele ser normalmente la correcta. Y en este caso va a ser muy importante. Esto ya lo veréis, pero no me voy a adelantar, solo os lo digo para que le deis vueltas. Nos ubicamos el día 10 de mayo, o sea, a las pocas horas después de la desaparición de Francisca, pues la Guardia Civil llega a la zona y pues empieza a hacer pues la búsqueda de manera oficial. Y como os he dicho, pues desde el primer momento los vecinos del pueblo se sumaron a las batidas para intentar pues localizarla. Sin embargo, en esas primeras horas, pues los investigadores manejan una hipótesis principal. Y esta hipótesis era que Francisca podría haberse marchado de forma voluntaria y no de manera forzosa. Una idea que, si se analiza, pues resulta un poco difícil de sostener. Básicamente porque Francisca pues había salido de casa con ropa de estar por casa, llevaba unos leggings, llevaba una camiseta de manga corta, no llevaba el teléfono móvil, no llevaba cartera, no llevaba el dinero, la documentación, o sea, no llevaba nada. Y además de todo esto, tenía a su madre enferma, la cual estaba cuidando en su casa. Y minutos antes de desaparecer le había dicho a su propio hijo que no se hiciera la cena porque ella iba a regresar en un momento para preparar la cena. Y es que no existía ningún indicio de que quisiera desaparecer o romper con su vida. Las primeras batidas se centraron en zonas rurales y campos cercanos a la vivienda, pero sin embargo la familia, especialmente
José insistía en que esa línea no tenía ningún sentido. Defendían que Francisca nunca habría ido al campo en esas condiciones. Se refería en condiciones a nivel de la ropa que llevaba, sin nada, sin móvil y sin nada. Esto es muy curioso porque se desplegaron perros rastreadores por amplias zonas del campo en el que estaban intentando localizar a Francisca para ver si encontraban alguna pista, pero lo que más llamativo resulta es que no se utilizaron los perros en el punto clave de la desaparición, que básicamente era la calle, el pasadizo donde Francisca fue vista por última vez, los 3 sitios que ella fue para llevar a la niña de la pareja. Pero no pusieron perros en esa calle y no hicieron nada. Que como os digo, básicamente era un lugar por donde precisamente el perro rastreador podría haber aportado mucha más información sobre hacia dónde se dirigió o qué pudo ocurrirle. Paralelamente, la Guardia Civil realiza registros exhaustivos en los entornos más cercanos, inspecciona la vivienda de Francisca y también la de su hijo Javier, el que os he comentado que vivía independizado. Y esto es habitual en este tipo de casos, ya que el entorno familiar suele ser el primer foco de investigación y los primeros sospechosos del caso. La familia obviamente no se negó, le dejaron entrar a la casa, sí que es verdad que pusieron la casa patas arriba, pero obviamente no hay ningún indicio de violencia ni de que algo hubiera ocurrido dentro de las viviendas. Mientras tanto, los agentes realizan comprobaciones en el vecindario, entrevistándose con distintos vecinos y llevando a cabo inspecciones oculares, que no os preocupéis que más tarde hablaré de esto y de los testigos y de todo esto. Sin embargo, según algunos testimonios, incluido los hijos, comentaron que estas revisiones que estaban haciendo a los vecinos resultaban bastante superficiales y poco exhaustivas, limitándose en muchos casos a observaciones rápidas en los domicilios de aquellos que permitían el acceso. Porque eso sí, conviene recordar que sin una orden judicial los agentes no pueden entrar libremente en las viviendas, ya que si lo hacen estarían incurriendo en un delito. En España, las fuerzas y cuerpos de seguridad solamente pueden entrar en una vivienda sin orden judicial en 3 casos: con el consentimiento del titular, en situaciones de urgencia o necesidad, o ante un delito flagrante, que si no sabéis lo que es, quiere decir que la policía sabe que se está cometiendo el delito en ese mismo momento y para evitar una posible fuga o ocultación de pruebas pueden intervenir en la casa. Durante los primeros días de investigación aparece un testimonio importante, que era un vecino del pueblo que se llamaba Carlos Guzmán, y este afirmó que se cruzó con Francisca la misma noche de la desaparición, justo cuando ella entraba en el pasadizo. Y este testimonio refuerza la idea de que Francisca llegó a ese punto y que algo ocurrió después. Carlos Guzmán es considerado una persona de interés, ya que sería la última persona en verla con vida. Esta persona era una persona con antecedentes penales, pero básicamente él cuenta en la entrevista que ya está reinsertado y que no tenía nada que ver con el caso y que se quedó en el pueblo para que la gente viera que no tenía nada que ver con el caso. Pero sí que es verdad que sus declaraciones dan cobertura a las declaraciones que hizo el matrimonio, de que también la habían visto entrar en el pasadizo y que fue cuando ellos se marcharon del lugar. Sin embargo, tras ser investigado, la Guardia Civil descartó su implicación porque básicamente tenía coartada y no se encontraron pruebas contra él. Otro punto clave en la historia son Antonio y Adelaida, esa pareja a la que Francisca fue a despedir, y es que ellos confirmaron que la vieron entrar en el pasadizo en dirección a su casa. Durante la primera semana ellos colaboraron en las búsquedas de Francisca, pero después abandonan el pueblo y pierden el contacto con la familia, y su papel genera bastantes dudas, ya que fueron de las últimas personas en verlas con vida. Pero como os digo, no se le investigó en ningún momento, y yo no digo que estas personas sean sospechosas, y tampoco se le estaba haciendo un señalamiento público para que esas personas cogieran y se marchen, pero sí que son las últimas personas en verla con vida, así que mínimamente tendrían que haber investigado a la pareja. O sea, no sé, se les tendría que haber pinchado el teléfono, se les tendría que haber tomado una declaración formal, inspeccionar el vehículo,
Pero bueno, no hicieron nada de esto, pero también os tengo que decir que José Antonio pues era guardia civil, así que ya os podéis imaginar un poco por dónde van los tiros. Hay algunos vecinos que salen hablando y que dicen que la relación entre Francisca y pues esta pareja era una relación un poco tóxica, pero bueno, básicamente no han explicado el porqué, simplemente lo han dicho, pero vamos, que esto es lo típico de todos lo saben, pero nadie dice nada. Volvemos a la investigación y ahora vamos a hablar de la Guardia Civil. Pues que como os digo, era la Guardia Civil del pueblo y era pues la típica Guardia Civil rural que pues no tenía los medios ni los conocimientos suficientes pues para llevar a cabo esta investigación de manera correcta. Pero bueno, y aún así tampoco pedían más medios. Tenéis que pensar que esta Guardia Civil se hacía cargo de todos los casos casi de la provincia de Badajoz, así que no tenían personal, no tenían medios, no tenían absolutamente nada. La investigación pues continúa durante varios años, pero obviamente sin resultados, ya que uno de los principales problemas pues básicamente es el enfoque inicial, porque durante mucho tiempo se mantuvo la hipótesis de que Francisca había desaparecido de manera voluntaria. Y esto es clave porque es que las primeras horas son fundamentales en cualquier desaparición. Si esas horas no se aprovechan correctamente, las posibles pruebas pues pueden desaparecer, ya que le estás dando tiempo al que ha cometido el delito pues para eliminar las pruebas, y entonces el caso se complica enormemente. Tengo que decir que el caso hasta 2019 permaneció bajo secreto de sumario. Durante todo este tiempo, Javier, que era el hijo mediano de Francisca y a la vez también era como el representante de la familia, asegura que no tenía acceso a información relevante sobre la investigación, ni siquiera su abogada. Muchas de las novedades las conocían a través de los medios de comunicación. Por parte de las autoridades la información era mínima. Únicamente se les trasladaba que existían varias líneas de investigaciones abiertas, pero no concretaban ningún detalle más. El secreto de sumario se levantó el 10 de junio de 2019 y el 12 del mismo mes y el mismo año el juzgado acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Para los que no sabéis qué significa esto, pues básicamente es una resolución judicial en el proceso penal que paraliza o archiva temporalmente una causa por falta de pruebas suficientes pues para abrir juicio oral, pero permiten su reapertura si aparecen nuevos indicios. Pero ¿qué ha pasado en ese coche que se llevó a la niña que ella cuidaba? ¿Qué ha pasado en ese pasadizo que, como os digo, estaba bastante iluminado? ¿Qué ha pasado con el testigo dominicano que ve y se cruza con Francisca? ¿Qué ha pasado en el tramo de la calle que hay después del pasadizo antes de llegar a casa de Francisca? Como veis, pues todavía hay muchísimas respuestas sin resolver para que archiven el caso. Tras años de insistencia por parte de la familia, el caso se reabre a finales de 2024, pero en esta ocasión pasa a manos de la UCO, que es la Unidad Central Operativa, que básicamente pues es una unidad especializada de la Guardia Civil con más medios y experiencia pues en casos más complejos. En febrero de 2025, unos 20 efectivos de la UCO más o menos pues se desplazan hasta Hornachos para reactivar la investigación sobre el terreno. Que ahora os podéis preguntar, 8 años después están haciendo una reconstrucción de los hechos y están investigando el terreno, o sea, el pasadizo, la calle y todo eso, pues obviamente va a ser un poco complicado encontrar algo ahí. Pues bien, como os digo, 8 años después de la desaparición se realiza una reconstrucción detallada de los últimos movimientos de Francisca aquella noche, utilizando tecnología avanzada y pues nuevos métodos de análisis que no se habían utilizado antes. Además, se retoman todos los expedientes antiguos de todas las declaraciones de los vecinos y posibles testigos, revisando minuciosamente cada detalle como si el caso pues acabara de ocurrir. Y es que hay un punto clave en este nuevo enfoque, y es que la UCO pues sitúa el foco en ese recorrido de apenas 50 metros entre el coche y la vivienda, porque según sus conclusiones todo apunta a que la persona responsable de lo ocurrido debía tener algún tipo de vinculación con ese trayecto. Es decir, que no se trataría de algo aleatorio, sino de alguien que conocía perfectamente la zona, y eso también hace como acotar un poquito la zona de investigación.
Tras revisar pues en profundidad todos los expedientes, como os he dicho, y volver a tomar a declaración a algunos de los vecinos de la zona, los investigadores detectan un patrón clave, y es que varios testigos de forma independiente señalan a las mismas personas. Se trata de dos hermanos, Julián y Manuel, que básicamente pues vivían tan solo a 3 casas de diferencia de Francisca. Julián tenía 50 y Manuel tenía unos 57, si no recuerdo mal. Ya en 2017 un testigo aseguró haber visto a Julián merodeando por la zona poco después de la desaparición de Francisca, pero este no es el único indicio. Otro vecino declaró que al día siguiente de la desaparición de Francisca escuchó que los hermanos comenzaron a realizar obras en su vivienda, una afirmación que también fue respaldada por los propios hijos de Francisca. A esto se le suma pues un testimonio especialmente relevante, que fue un vecino que aseguró que la misma noche de la desaparición, minutos después, escuchó un golpe seco y muy fuerte proveniente del interior de la vivienda de los hermanos. Un sonido que, según declaraciones, pues también habría escuchado uno de los hijos de Francisca, pero aún hay más. Y es que durante la primera búsqueda, esa misma noche cuando desapareció Francisca, pues los hijos de Francisca acudieron en varias ocasiones a la casa de los hermanos. Llamaron a la puerta, pero nadie les abrió. Sin embargo, ellos aseguran que sí que escuchaban movimientos en el interior de la vivienda. Pese a todo esto, en 2017 la Guardia Civil tomó declaración a los hermanos y realizó una inspección en su domicilio. Lo digo entre comillas porque ya sabéis que os he comentado que las inspecciones oculares que hacían pues no eran muy exhaustivas. Y es que no he querido hablar de ellos antes porque quería dejarlo para este momento, ya que la UCO pues centra gran parte de su investigación en ellos. La familia de Francisca ha declarado que hasta el momento de la desaparición mantenían una relación completamente normal y cordial con los hermanos, pero que a raíz de la desaparición pues esta relación se fue enfriando. Dicen como que no salían mucho de la casa, no se comunicaban mucho con los vecinos, estaban como un poquito más aislados, ya no tenían esa comunicación que tenían antes porque eran amigos, tenían buena relación. Francisca preguntaba muchas veces por los familiares de estos, o sea, en general que tenía muy buena relación. También cuenta la familia que estos hermanos siempre estuvieron dispuestos a que se les hiciera una inspección en su casa y que miraran todo lo que querían mirar, o sea, ellos decían soy inocente, podéis mirar todo lo que queráis. Pero, como os he dicho, aparte de los testigos, habían muchos vecinos que tenían sospechas sobre ellos, básicamente pues por estas actitudes que ellos empezaron como a tener de alejarse, de no juntarse con la gente, de no salir de sus casas y bueno, todo eso. Pero bueno, como no tenían unas pruebas firmes para acusarlo, pues al final no podían decir que ellos eran los sospechosos. Y es que además los hermanos siempre han defendido su inocencia. A lo largo de todo 2025, la investigación policial del caso de Francisca Cadenas entra en una fase mucho más intensa bajo la dirección pues de la UCO. Los investigadores centran la atención en los dos hermanos vecinos del entorno, estos que os he hablado, que básicamente pasan a ser el principal foco de la investigación. Y a partir de ahí, pues toda la presión sobre el entorno aumenta considerablemente. Según diferentes informaciones publicadas, se despliega un dispositivo de investigación muy intrusivo, con intervenciones autorizadas judicialmente, pues como la pinchadura de comunicaciones y el seguimiento de conversaciones. Tengo que decir que primero se hizo a Julián y luego se añadió Manolo, porque el principal sospechoso realmente del caso era Julián. Incluso también se llegó a utilizar el entorno cotidiano como herramienta de presión psicológica. Como por ejemplo, pues ponían la foto de Francisca Cadenas en el parabrisas de los coches de los hermanos para que cuando fueran al coche pues vieran la imagen. Básicamente con esta presión lo que buscaban era forzar unas posibles conversaciones entre ellos que les hicieran determinar que ellos habían hecho todo esto a Francisca. También cabe destacar que los hijos de Francisca pues vuelven a tener presencia mediática, asegurando en entrevistas que son recientes, que las podéis ver,
que básicamente pues decían que la resolución del caso estaba más cerca de lo que creían, y todo eso añadía como una presión extra a toda la situación. Como os digo, el objetivo de todo el dispositivo, según la línea de investigación, pues era bastante claro. Lo que querían era generar pues movimiento pues en el entorno de los principales sospechosos, ponerlos nerviosos y obtener pues cualquier información que pueda ayudar con el caso. Pero pues al encontrarse la investigación bajo secreto de sumario, en ese momento no había trascendido de forma pública ni el contenido de esas conversaciones ni los avances o pruebas que se estaban obteniendo. Pero sí que un poco más tarde pues hay algunas conversaciones que han salido a la luz. Nos vamos ahora hasta el 2 de marzo de 2026, cuando la UCO pues regresa a Hornachos básicamente para recrear una vez más los últimos pasos de Francisca Cadenas. En esta ocasión, pues básicamente la investigación se centra especialmente en el recorrido final y en las personas que afirmaron haberla visto aquella noche, buscando básicamente pues precisar cada detalle, cada tiempo y cada posible contradicción de las personas que la vieron. Como os digo, la intención siempre fue ponerlos nerviosos, y ellos, al ver todo el dispositivo que se montó al lado de su casa, lanzaron el móvil a la basura. 9 de marzo de 2026. Nos vamos hasta el 9 de marzo, donde los hermanos fueron citados en calidad de investigados para declarar. Hasta ese momento habían declarado únicamente como testigos. Sin embargo, a partir de esa fecha, su situación procesal cambia. Es importante destacar que la condición de investigado no implica culpabilidad, pero sí que existen indicios suficientes para profundizar su posible implicación. Aquí tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que hay una gran diferencia, y es que cuando declaras en calidad de testigo tienes la obligación de decir la verdad. En cambio, pues si eres imputado, no. O sea, puedes mentir para no culparte a ti mismo. Durante el interrogatorio, que se prolongó hasta las 6 horas, los agentes trataron de reconstruir minuto a minuto los hechos de aquella noche y pues detectar pues posibles contradicciones. Como os digo, pues básicamente querían volverlos a presionar para ver qué hacían al salir de la comisaría, si llamaban a alguien y confesaban o buscaban asesoría legal, etcétera. Es en ese momento cuando descubrieron una conversación que más tarde se haría pública, donde Julián le dice al hermano: lo del rincón es lo que más mal rollo me está dando. Y el hermano le responde: Juli, no empieces a comerte el coco. Y pues ese fue el momento decisivo para que la UCO pidiera la orden de registro para inspeccionar la casa de los hermanos. 11 de marzo de 2026. 2 días después de la detención ocurre un giro decisivo en la investigación del caso, y es que la UCO obtiene por fin la autorización judicial para llevar a cabo un registro completo en la vivienda de los hermanos. El operativo es de gran envergadura. Más de 50 agentes de distintas especialidades participaron en el despliegue, incluyendo unidades de criminalística, buceadores y equipos de montaña. La vivienda es inspeccionada zona por zona de manera meticulosa y con especial atención a patios, suelos y las áreas exteriores. En un momento de la inspección, pues los agentes centran su atención en el patio trasero, donde existían maceteros, elementos de almacenaje y distintas estructuras de obra. Al levantar el soldado del suelo y excavar en una zona concreta, se localizan restos óseos enterrados bajo el suelo. Un hallazgo inesperado, teniendo en cuenta pues que los policías ya habían estado en casa de los hermanos en el pasado. Pues como os he dicho, la Guardia Civil supuestamente hizo una investigación ocular en el piso de los hermanos, y como os he dicho, pues los hermanos nunca se negaron a que le hicieran esa inspección. Por lo tanto, la Guardia Civil había estado ahí. Recibir esta información, la gente y la familia se imaginaba básicamente que podría ser Francisca, pero pues que era lo más probable también, pero no se sabía del todo, porque es que a lo mejor se trataba de otra persona, o a lo mejor se trataba de unos restos de animales. Es que claro, no lo puedes saber con certeza. La Guardia Civil confirma que los restos hallados en Hornachos pertenecen a Francisca
Cádenas. Tengo que decir que a las 7 de la tarde del día anterior la Guardia Civil le comunicó a la familia que se trataba de Francisca Cádenas, pero no se hizo público hasta la mañana del día 12 de marzo. También cuentan que gracias a un anillo y algunas pertenencias que había por la zona, pues también pudieron determinar que se trataba de ella. Total, que se procede pues a la detención de los principales investigados, que pues básicamente quedan a disposición judicial, pues mientras la investigación continúa pues para determinar las circunstancias exactas de los hechos. Ya sabéis que disposición judicial son unas 72 horas, en las cuales son las máximas que pueden estar retenidos. Julián, el hermano menor, en el momento que detuvieron a los dos hermanos, confesó que él era el único autor del asesinato de Francisca y ha exculpado a su hermano mayor, Manolo, diciendo básicamente que ese día pues Manolo no se encontraba en Hornachos y que se encontraba cuidando a su padre en el hospital de Mérida. Empiezan a hacer declaraciones los imputados, y es que uno de los principales investigados, que en este caso es Julián, pues vuelve a declarar, y en esta ocasión vuelve a reconocer su implicación en los hechos relacionados con la muerte de Francisca Cádenas. Está ahí y he sido yo la única persona que ha intervenido en esto. Mi hermano no tiene nada que ver. ¿Eso es así? ¿Algo parecido? Es así como usted ha dicho. Según su relato, la noche de la desaparición, su hermano no se encontraba en la vivienda, ya que estaba cuidando a su padre, mientras que él permanecía en casa atendiendo a un familiar. Afirma que tenía la puerta de la calle entreabierta y que en ese momento Francisca accedió al interior de la vivienda pues para interesarse por el estado de su tío, algo que según indica ya había ocurrido en otras ocasiones. Según su declaración, la situación cambia cuando ella le ve consumiendo drogas en ese mismo momento, y es entonces cuando se produce una discusión. El investigador relata que en ese contexto pues perdió el control, la agarró y la zarandeó, propinándole pues un golpe que acabó inmediatamente con su vida y resultó pues eso, siendo mortal. Tras esta nueva declaración, pues las autoridades judiciales decretan su ingreso en prisión provisional. Ya os he comentado en otros vídeos las causas por las cuales las personas entran en prisión provisional, pero básicamente es una medida que se justifica entre otros motivos por el riesgo de fuga y la posible obstrucción a la justicia, que eso básicamente quiere decir pues romper pruebas, tirarlas y pues hacer que la justicia no pueda avanzar con su investigación. Y pues básicamente mientras continúa el proceso de investigación y aclaramiento completo pues de los hechos. Revelación de la autopsia preliminar y actualidad. Debido al avanzado pues estado de esqueletización de los restos, impide pues acotar con precisión el momento exacto del fallecimiento, hecho que favorece pues a uno de los hermanos, que es el que se determina inocente, con la coartada de que estaba en Mérida cuidando a su padre y que llegó al pueblo sobre las 11:30 más o menos de la noche, cuando ya el pueblo estaba buscando a Francisca. Pero bueno, el análisis de la autopsia se hizo público y en ese análisis se dice que la causa de la muerte es que fue asesinada por golpes. Los indicios apuntan a que fue amordazada, atada de manos y recibió una brutal paliza, pero también ha indicado que el cuerpo pues fue tras el asesinato. Como os he comentado, pues el asesino confeso alegó que fue todo por un ataque de ira al ser sorprendido consumiendo drogas, que bueno, eso no se lo cree nadie, pero bueno, según el informe contradice esta versión al mostrar signos de una agresión pues más prolongada y meditada. En la actualidad pues han sido trasladados a una prisión de Sevilla porque recibieron una paliza dentro de la cárcel y pues ahora mismo estamos como a la espera del juicio, que bueno, ya sabéis que en España puede tardar, así que a lo mejor dentro de 1 año o 2 años veremos la resolución judicial pues de estas dos personas. Y como os digo, pues la UCO ha compartido de manera pública algunas de las conversaciones que durante el año 2025 Julián pues mantuvo en el coche con su hermano o incluso él solo. En estas conversaciones podemos ver cómo Julián pues tenía una obsesión por Francisca y habla de ella de manera pues muy denigrante, pero siempre relacionado con los... Y gracias a esto también se está investigando si ha habido una posible
a Francisca el día de los hechos. Y es que he estado mirando y la abogada dice que si ha habido una en los hechos, pues que van a pedir la pena de prisión permanente revisable. Y nada, chicos, pues hasta aquí el caso de hoy. Es un caso que se ha resuelto, entre comillas, porque se ha encontrado el cuerpo, pero ellos ahora mismo pues se encuentran en la cárcel provisional a la espera pues del juicio para saber lo ocurrido. Y bueno, lo que sí que quiero decir antes de terminar el vídeo básicamente es que quiero hacer una reflexión un poco sobre el caso, y es que lo primero es hablar de que no todos los casos se investigan de la misma manera, porque aquí pues han tenido que pasar 9 años para descubrir lo que muchos pensaban y con testigos de por medio, porque la policía no actuó bien. Y con esto de no todos se investigan de la misma manera, básicamente me refiero que cuando un caso es muy mediático o de gente con dinero, pues básicamente se investiga de otra manera que cuando es un caso de gente humilde como era pues esta familia. Y bueno, yo tengo que decir, al final todo el mundo pagamos nuestros impuestos, ellos pagan igual los impuestos que una persona rica para que la policía pues haga su trabajo, pero como os he explicado en la investigación, no contactaron con ellos, todo era secreto de sumario, que bueno, está bien que sea secreto de sumario para unas investigaciones, pero la familia tiene que saber también qué está pasando. Y no sé, o sea, era como que la familia también estaban metidos en el ajo según la Guardia Civil, y por eso secreto de sumario no contaban absolutamente nada del caso y nadie estaba enterado de las líneas de investigación que estaban teniendo, que también te digo, no creo que fuera ninguna, porque ya pensaban que había sido una desaparición voluntaria, así que yo creo que bueno, esas líneas de investigación que supuestamente estaban tratando eran un poco pues una excusa para decirle a la familia. Y bueno, y lo segundo que quiero decir pues es que gracias a la implicación de la familia por saber la verdad, pues se pudo volver a abrir el caso, porque es que si no se hubiera sido por ellos, el caso probablemente no se habría resuelto, no se hubiera vuelto a abrir, porque cuando un caso se archiva y hay una sentencia judicial que dice que hay un sobreseimiento, la verdad es que es difícil como volver a abrir el caso sin un indicio claro de lo que ha pasado. En parte, pues gracias a la familia se ha podido resolver el caso. Y menos mal. Pero bueno, también me he dado cuenta que después de hacer esta investigación sobre este caso, pues me ha dado también que pensar sobre el caso que subí la semana pasada de Maura Murray, que os lo voy a dejar por aquí, y básicamente que también desapareció de la faz de la tierra sin ninguna explicación lógica, y he pensado básicamente en el principio que os he comentado antes de la navaja de Occam, que pues lo simple suele ser lo correcto, y no sé, me da la sensación como que en ese caso también se tendría que haber aplicado eso, en vez de irse a buscar por un montón de kilómetros fuera de donde pasó todo, pues haber buscado en la misma zona. Que es como esto, se fueron a buscar al campo, se fueron a buscar a no sé dónde, se fueron con los perros, con no sé qué, con no sé cuánto, y luego resulta que era el vecino de al lado de Francisca, el que la tenía enterrada durante 9 años en su casa. Pero bueno, que me enrolle como una persiana. Espero que os haya gustado el caso, y como digo, pues no sabemos todavía la resolución judicial, pero espero que se le impute a los dos hermanos pues de manera justa pues los actos que han cometido, y que se vayan a la cárcel y que se pudran allí. Así que nada, un saludo, espero que os haya gustado el caso y nos vemos en el siguiente vídeo la semana que viene. ¡Chao!